El orgullo de un hacendado es tan vasto como sus tierras, y su corazón, a menudo, igual de árido. Julián Mendoza necesitaba una esposa por contrato para salvar el legado de su familia, un simple negocio de 45 días. Compró a Isabella, una veterinaria con deudas y el corazón roto, creyendo que podía controlarla como a sus reses. Pero cuando vio a otro hombre ponerle una flor en el pelo, el fuego de unos celos que no sabía que poseía quemó el contrato, sus reglas y su alma. Ahora, no descansaría hasta que ella fuera dueña no solo de su rancho, sino de cada latido de su corazón. Antes de comenzar, dale like a este video. Suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sol caía a plomo sobre las vastas llanuras de la Soledad, el rancho más grande y poderoso de la región, un imperio de pastizales verdes y ganado que se perdía en el horizonte. Y su rey, Julián el Halcón Mendoza, sentía el peso de esa corona de tierra y polvo más que nunca. A sus 35 años, Julián era un hombre esculpido por el trabajo duro y la responsabilidad. Alto, de hombros anchos, con una piel curtida por el sol y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían capaces de ver el alma de un hombre o el punto débil de un toro. Su palabra era ley, y su temperamento, tan impredecible como una tormenta de verano. En ese momento, en el fresco silencio de la oficina de su padre, un santuario de cuero viejo y caoba oscura, odiaba al hombre que le había dado la vida. 45 días, repitió la voz rasposa de Hernán, su abogado y viejo amigo de la familia. Julián, tu padre fue muy específico. Para heredar el control absoluto del fideicomiso que maneja la Soledad y protegerlo de cualquier división, mi hijo Julián deberá estar legalmente casado en los 45 días siguientes a mi fallecimiento. No hay lagunas, no hay escapatoria. Julián apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus músculos se marcaron como cuerdas. Se levantó de la silla de cuero que crujió en protesta y caminó hacia el gran ventanal que ofrecía una vista majestuosa de sus dominios. Casado, gruñó, su voz era un trueno contenido. ¿En qué demonios estaba pensando? Dediqué mi vida entera a este lugar, a honrar su legado, a hacerlo más grande de lo que él jamás soñó. ¿Y ahora esto? ¿Un matrimonio forzado como si fuera un príncipe de cuento de hadas de pacotilla? El verdadero veneno de la cláusula no era solo el matrimonio, sino la alternativa. Si no cumplía, la gestión del rancho pasaría a un comité de 3 personas, él y sus 2 primos de la ciudad, Ricardo y Fernando. 2 buitres con trajes caros que veían la Soledad no como un legado, sino como un activo inmobiliario. Soñaban con vender las tierras a complejos turísticos, con destrozar el corazón del trabajo de 3 generaciones por una ganancia rápida. La sola idea le revolvía el estómago. Tu padre creía que una mujer te sentaría la cabeza, Julián, dijo Hernán con cautela. Decía que tenías el corazón tan salvaje como tus caballos, y que necesitabas a alguien que te domara, que te diera raíces más allá de la tierra. Mis raíces están aquí, replicó Julián, golpeando el marco de la ventana con la palma de la mano. Mi única familia son los hombres que trabajan esta tierra y los animales que la pueblan. Una mujer es una complicación. Una distracción. Sobre todo, una mujer de la ciudad, pensó con amargura, recordando a las pocas que habían pasado por su vida, siempre quejándose del polvo, del aislamiento, del olor a establo. Necesito una solución, Hernán. No un sermón. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo casarme y divorciarme al día siguiente? Hernán negó con la cabeza. La cláusula estipula que el matrimonio debe durar al menos un año para que el control se consolide a tu nombre. Después de eso, eres libre. Un año, susurró Julián. Una eternidad. Sus primos ya estaban husmeando, habían llegado de la capital la semana anterior con sonrisas falsas y trajes de luto que no engañaban a nadie. Podía sentirlos moverse por la casa principal, midiendo, calculando, saboreando su posible victoria. La desesperación era un sabor amargo en su boca, uno que no estaba acostumbrado a probar.
Encuentra a alguien, ordenó, girándose para encarar a su abogado, sus ojos oscuros brillando con una determinación helada. No quiero amor, no quiero compañía. Quiero un contrato. Un acuerdo de negocios. Alguien que necesite dinero, alguien discreto, alguien que entienda las reglas y que se marche cuando todo haya terminado. Hernán parecía incómodo. Julián, no puedes simplemente comprar una esposa. Puedo y lo haré, sentenció Julián. Es la única forma. Investiga. Encuentra a alguien con problemas, alguien que esté contra la pared. A todos se nos puede poner un precio, Hernán. Solo hay que encontrar la cifra correcta. A cientos de kilómetros de allí, en un pequeño apartamento de la ciudad que olía a desinfectante y tristeza, Isabella Soto estaba viviendo su propia cuenta atrás. Era veterinaria, recién graduada con honores, pero la alegría de su logro se había visto eclipsada por la montaña de deudas que le había dejado la larga y costosa enfermedad de su madre. La había perdido hacía 6 meses, y ahora el dolor se mezclaba con el pánico constante de las cartas del banco. A sus 27 años, se sentía como si tuviera 100. Huyendo de la ciudad y de un exnovio infiel que había sido la gota que colmó el vaso de su desgracia, había aceptado un trabajo temporal en el pequeño pueblo de San Lorenzo, cerca de las grandes haciendas. Era un nuevo comienzo, o al menos eso intentaba decirse a sí misma mientras desempacaba su única maleta en una habitación alquilada. Su primer gran encargo llegó esa misma tarde. Una llamada urgente desde el rancho más importante de la zona, La Soledad. La yegua campeona de Julián Mendoza, un animal magnífico llamado Tormenta, se negaba a comer y tenía una fiebre alta. El veterinario local estaba enfermo, y ella era la única opción. Al llegar a La Soledad, la magnitud del lugar la dejó sin aliento. El camino de tierra estaba flanqueado por cercas blancas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal era una majestuosa estructura de estilo colonial, pero ella fue dirigida directamente a los establos, que eran más limpios y lujosos que su apartamento. Julián Mendoza la estaba esperando. Era incluso más imponente en persona de lo que decían las leyendas locales. La miró de arriba abajo con una expresión de franco escepticismo. «¿Usted es la veterinaria?», preguntó, su voz era un murmullo grave. «Creí que habían enviado a un hombre». «Lamento decepcionarlo, pero mis diplomas no distinguen por género», respondió Isabella, su cansancio y su estrés dándole un filo de acero a su voz. «Ahora, si me permite, me gustaría ver a mi paciente». Él la condujo hasta el box de Tormenta. La yegua era un animal impresionante, de un pelaje negro azabache que brillaba incluso en la penumbra del establo, pero sus ojos estaban apagados por el dolor. Isabella se movió con una calma y una confianza que borraron la sonrisa de superioridad del rostro de Julián. Habló al animal en susurros suaves, sus manos expertas recorriendo su cuerpo, buscando el origen del mal. «Tiene una obstrucción», diagnosticó después de un examen exhaustivo. «Es grave. Si no actuamos ahora, podría morir». Julián se tensó. El último veterinario dijo que solo era un cólico. Le dio un calmante. «El último veterinario se equivocó», dijo ella sin levantar la vista. «Necesito operarla. Aquí y ahora». Durante las siguientes horas, Isabella se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Transformó una sección del establo en un quirófano improvisado, dando órdenes claras y precisas a los peones, que la miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Julián se quedó a un lado, observando en silencio, fascinado a su pesar por su valentía y su habilidad. Ella no vaciló, sus manos se movían con una seguridad que lo desarmó. Cuando finalmente extrajo la causa de la obstrucción y comenzó a suturar, la tensión en el establo se rompió. Al amanecer, Tormenta estaba de pie, débil pero estable, y bebía agua por primera vez en 2 días. Isabella, cubierta de sudor y agotada hasta los huesos, se apoyó contra la pared del box, cerrando los ojos por un momento. Julián se acercó a ella, su expresión indescifrable. «Le has salvado la vida», dijo, y no era una pregunta. «Es mi trabajo», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Le debo una». Ella se encogió de hombros. «Solo págueme la factura, señor Mendoza. Con eso bastará».
Julián se quedó mirándola. Esta mujer menuda, con aspecto de haberse podido romper por la mitad, había demostrado más agallas que muchos hombres que él conocía. Y había algo en el cansancio de sus ojos color miel, una tristeza que iba más allá del agotamiento, que despertó su curiosidad. Al día siguiente, cuando Hernán lo llamó para decirle que no había encontrado ninguna candidata adecuada para su plan, Julián tuvo una idea. Olvídalo, Hernán. Creo que acabo de encontrarla yo mismo. Ordenó una investigación sobre Isabella Soto. Los resultados llegaron esa misma tarde y eran exactamente lo que él esperaba, y a la vez, lo que temía. Deuda masiva, sin familia cercana, un exnovio problemático. Estaba sola y acorralada. Era perfecta. La convocó a la casa principal con el pretexto de discutir el plan de recuperación de Tormenta. Cuando Isabella entró en la imponente oficina, Julián fue directo al grano. Dejó una carpeta sobre la mesa de caoba. Sé de sus deudas, señorita Soto. Sé la cantidad exacta que debe hasta el último céntimo. Isabella se quedó helada, el color desapareció de su rostro. Se sintió expuesta, violada en su intimidad. ¿Cómo se atreve? Me atrevo porque tengo una proposición para usted. Un acuerdo de negocios que resolverá todos sus problemas financieros, ahora y para siempre. Y entonces, con una frialdad que la heló hasta los huesos, le explicó la cláusula del testamento y su plan. Un matrimonio de conveniencia. Una boda en menos de 45 días. Un año de su vida a cambio de su libertad económica. Isabella lo escuchó, su incredulidad inicial transformándose en una rabia ardiente. Está loco, siseó cuando él terminó. Cree que puede entrar en mi vida y comprarme como si fuera una de sus yeguas. Se levantó, lista para salir de allí y no volver a poner un pie en ese rancho. Mi dignidad no tiene precio, señor Mendoza. Prefiero declararme en bancarrota a venderme al diablo. Julián se levantó también, su imponente figura bloqueándole el paso. La bancarrota no pagará los tratamientos experimentales que su madre necesitó y que la dejaron en esta situación, ¿verdad? Y tampoco borrará el hecho de que su exnovio usó su nombre para sacar préstamos que ahora usted debe pagar, dijo, sus palabras eran golpes calculados. Sabía de su ex. Lo había investigado todo. Isabella se tambaleó como si la hubiera abofeteado. Las lágrimas de impotencia y humillación quemaron sus ojos. Él lo sabía todo. Conocía cada uno de sus puntos débiles. Piénselo, Isabella, dijo él, su voz bajando a un tono casi persuasivo. Un año. Un simple año de actuación. Vivirá aquí, con todas las comodidades. Será la señora de la soledad. Todo lo que pido a cambio es su cooperación. Al final del acuerdo, será una mujer libre y rica. Su única alternativa es una vida de miseria, mirando por encima del hombro, esperando la próxima llamada de los cobradores. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. El olor a cuero, a tierra y a él la envolvió. Te necesito, y tú me necesitas a mí. Es un trato justo. Justo, repitió ella con una risa amarga. Usted no sabe lo que significa esa palabra. Pero mientras lo miraba a los ojos, vio la fría lógica de su argumento. Vio la cara de su madre en sus últimos días, y la promesa que le había hecho de que todo estaría bien. Vio las cartas amenazantes del banco. Estaba atrapada. Su orgullo contra su supervivencia. Y su orgullo no iba a pagar las facturas. Tengo condiciones, dijo, su voz era un hilo tembloroso pero firme. Él levantó una ceja, sorprendido por su desafío. Dormiremos en habitaciones separadas. Esto es un contrato, no un matrimonio real. No me tocará. Quiero que el acuerdo se redacte por escrito, con cada detalle. Y quiero que la mitad del dinero se transfiera a mi cuenta antes de la ceremonia. Julián la estudió por un largo momento. Esta mujer tenía fuego. Lejos de disuadirlo, eso le intrigó. De acuerdo, aceptó. Habitaciones separadas. En cuanto a no tocarte, será difícil mantener las apariencias. Tendremos que ser convincentes, especialmente delante de mis primos.
Hizo una pausa, su mirada recorriendo su cuerpo de una forma que la hizo sentir un calor inesperado. Pero prometo que cualquier contacto será puramente profesional. A menos que tú pidas lo contrario. La descarada insinuación la hizo sonrojar de ira. Eso nunca pasará. Él sonrió por primera vez, una sonrisa torcida y peligrosa que no llegó a sus ojos. Nunca digas nunca, veterinaria. Así se selló el pacto. Isabella Soto, la veterinaria de la ciudad con el corazón roto, se convirtió en la prometida de Julián Mendoza, el halcón de las llanuras. Entró en una jaula de oro, dispuesta a odiar a su carcelero cada segundo del año que tenía por delante. No tenía ni idea de que la verdadera prisión no serían los muros de la soledad, sino los sentimientos que ese hombre rudo y dominante despertaría en ella. La noticia cayó como una bomba entre los trabajadores de la soledad. El patrón, Julián el Solitario Mendoza, se casaba. Y lo hacía con la veterinaria de la ciudad, una extraña que apenas conocían. Los susurros corrían por los establos y los corrales más rápido que un caballo desbocado. Para hacer la farsa creíble, Julián organizó una pequeña cena esa misma noche para anunciar oficialmente su compromiso al círculo más íntimo de la hacienda, sus primos, Ricardo y Fernando, doña Elvira, la anciana ama de llaves que lo había criado, y Miguel, su capataz y la única persona que se acercaba a ser un amigo. Isabella pasó la tarde en la habitación de invitados que le habían asignado, una suite más grande que todo su antiguo apartamento, sintiendo náuseas. Doña Elvira le había traído un sencillo pero elegante vestido de lino blanco. La futura señora de la casa debe lucir como tal, le había dicho la anciana con una mirada indescifrable. Doña Elvira era una mujer sabia, de ojos pequeños y brillantes que parecían verlo todo, e Isabella tuvo la incómoda sensación de que la farsa no la engañaba en absoluto. Antes de la cena, Julián fue a su habitación. Necesitamos hablar de nuestra historia, dijo sin preámbulos, apoyándose en el marco de la puerta, su imponente figura llenándolo todo. Mis primos harán preguntas. Necesitamos estar coordinados. Pasaron la siguiente media hora inventando una historia de amor torbellino. Un flechazo instantáneo mientras ella salvaba a su yegua, citas secretas, una pasión incontrolable que los había llevado a esta decisión impulsiva. Sonaba como el argumento de una telenovela barata. Esto es ridículo, dijo Isabella, pasándose las manos por el pelo. Nadie se va a creer esto. Se lo creerán si lo actuamos bien, replicó él. Se acercó a ella, y el corazón de Isabella empezó a latir más deprisa. Mírame. Ella levantó la vista a sus ojos oscuros. Cuando estés ahí fuera, me mirarás así. Como si fuera el único hombre en el mundo. Me tocarás el brazo de vez en cuando. Reirás de mis bromas, aunque no tengan gracia. ¿Entendido? Entendido, susurró ella, incapaz de apartar la mirada. Él estaba demasiado cerca. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba en su mandíbula. Por un momento, olvidó que era una actuación. Él pareció sentirlo también, porque su mirada bajó a sus labios y un músculo se contrajo en su mejilla. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Él se inclinó, y ella contuvo el aliento, pensando que iba a besarla. Pero en lugar de eso, su mano subió y apartó un mechón de pelo de su cara, sus dedos rozando su piel en un gesto sorprendentemente suave. La descarga eléctrica que sintió la dejó temblando. Y yo haré lo mismo, susurró él, su voz era un ronco murmullo. Te trataré como si fueras el tesoro más preciado que he encontrado. Se apartó bruscamente, dejándola con el corazón desbocado. Vamos. Es la hora del espectáculo. La cena fue una tortura. Ricardo y Fernando, ambos con sonrisas de tiburón, los bombardearon a preguntas. Julián, para sorpresa de Isabella, interpretó su papel a la perfección. Contó su historia inventada con una convicción que casi la engañó a ella misma. Mantuvo su mano sobre la de ella encima de la mesa, y en un momento, cuando Fernando hizo una pregunta particularmente inquisitiva sobre su pasado, la mano de Julián se deslizó hasta su rodilla bajo la mesa, su pulgar trazando círculos lentos y posesivos. El gesto la incendió.
Era a la vez una advertencia y una caricia. Sintió que la sangre se le subía a las mejillas. ¿Y tú, Isabella?, preguntó Ricardo con su voz melosa. ¿Qué es lo que te atrajo de nuestro primo Julián? No es exactamente conocido por su encanto. Isabella sintió la mirada de todos sobre ella. La de Julián era la más intensa. Tomó una respiración profunda. Vi al hombre que hay detrás de la leyenda, dijo, su voz sorprendentemente firme. Vi su pasión por esta tierra, su lealtad a su gente. Y vi una bondad que mantiene muy bien escondida. La sorpresa en el rostro de Julián fue genuina. Ella lo había dejado sin palabras. Para cubrir el momento, él levantó su mano, la que estaba sobre la rodilla de ella, y la besó suavemente. Soy un hombre afortunado, dijo, mirándola a los ojos. El beso en su piel, el calor de sus labios, la sinceridad fingida en su mirada, todo era demasiado. Isabella se sintió mareada. Miguel, el capataz, había permanecido en silencio durante casi toda la cena, observándolos con sus ojos azules y amables. Era un hombre guapo, más joven que Julián, con una sonrisa fácil y un aire de tranquilidad. Cuando sus miradas se cruzaron, él le ofreció una pequeña sonrisa de aliento, e Isabella sintió una extraña punzada de gratitud y culpa. Doña Elvira, por su parte, no dijo nada, pero sus ojos no se perdieron ni un solo detalle. Más tarde esa noche, después de que los primos se hubieran retirado, probablemente a conspirar, Julián la acompañó a su habitación. Lo has hecho bien, dijo, su voz extrañamente ronca. Casi me lo creo yo mismo. Soy buena actriz, respondió ella, aunque se sentía agotada y sucia. Demasiado buena, tal vez, murmuró él, casi para sí mismo. Se quedaron en silencio frente a la puerta de ella, en el largo pasillo iluminado por la luna. ¿Realmente piensas que tengo bondad?, preguntó él, la pregunta pareció salir de él contra su voluntad. Ella lo miró. Bajo la fachada de acero, vio por un instante al hombre del que había hablado. Un hombre que se preocupaba tanto por su legado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlo. Un hombre que observaba a sus animales con una ternura que nunca mostraba a las personas. Sí, dijo ella en voz baja. Creo que sí. Antes de que pudiera detenerse, alargó la mano y le tocó el brazo. Buenas noches, Julián. Se deslizó en su habitación y cerró la puerta, dejando a Julián solo en el pasillo, con la sensación del fantasma de su toque todavía en su piel. Por primera vez en muchos años, Julián Mendoza no pensó en el rancho antes de dormir. Pensó en unos ojos color miel y en el peso de una mentira que se estaba volviendo peligrosamente dulce. La convivencia forzada se instaló en la soledad con la incomodidad de un apero mal ajustado. Los días de Isabella se llenaron de una rutina que era una mezcla surrealista de su antigua y su nueva vida. Por las mañanas, era la doctora Soto, revisando a los animales, atendiendo partos de terneros y curando las heridas de caballos torpes. En ese ámbito, era la dueña y señora. Los vaqueros, inicialmente escépticos, pronto llegaron a respetarla profundamente. Su habilidad era innegable, y su trato amable contrastaba fuertemente con la naturaleza a menudo tempestuosa de su patrón. Por las tardes y noches, sin embargo, se transformaba en la prometida de Julián Mendoza, un papel que le quedaba tan bien como una montura a un pez. Tenían que mantener las apariencias. Julián insistía en que desayunaran y cenaran juntos en la gran mesa del comedor. Al principio, esas comidas eran un ejercicio de silencio tenso. Se sentaban en extremos opuestos, el espacio entre ellos lleno de palabras no dichas. Pero la naturaleza franca de Isabella no podía permanecer reprimida por mucho tiempo. ¿De verdad cree que usar esa marca de fuego tan agresiva es necesario?, preguntó una noche, rompiendo el silencio. ¿No ha pensado en métodos más modernos y menos dolorosos? Julián levantó la vista de su bistec, sorprendido. Es la marca de mi familia. Se ha usado por generaciones. Así es como se hacen las cosas aquí. Pues quizás las generaciones anteriores estaban equivocadas, replicó ella. Tradición no es sinónimo de corrección. Y así comenzaron sus debates. Discutían sobre la gestión del rancho, la rotación de cultivos, el trato a los trabajadores.
Él defendía la tradición y la eficiencia implacable, ella abogaba por la innovación y la compasión. Julián se encontró, para su propia irritación, defendiendo posturas que nunca antes había tenido que justificar. Ella lo desafiaba, cuestionaba su autoridad de una manera que nadie se había atrevido a hacer, y una parte de él, una parte que se negaba a admitir, lo encontraba estimulante. También la obligaba a acompañarlo en sus recorridos a caballo por el rancho. Mi futura esposa debe conocer cada rincón de sus dominios, le había dicho, su tono burlón no ocultaba la orden subyacente. Isabella, que apenas había montado a caballo, tuvo que aprender rápidamente. Miguel, el capataz, se convirtió en su paciente instructor. Pasaba horas con ella en el corral, enseñándole a controlar al animal, a sentir su ritmo. Tiene un don para esto, doctora, le dijo Miguel un día, su sonrisa era genuina. Tiene la misma calma que usa con los animales. Julián los observaba desde la distancia del porche de la casa principal, un vaso de whisky en la mano. Veía la forma en que Miguel le ajustaba los estribos, la manera en que su mano se posaba brevemente en la espalda de ella para estabilizarla. Veía la risa fácil de Isabella, una risa que él nunca oía. Y sentía una extraña opresión en el pecho, una irritación que no podía nombrar. Lo atribuyó al hecho de que su prometida estaba pasando demasiado tiempo con un empleado. Era una cuestión de apariencias, se dijo. Nada más. Los primos, Ricardo y Fernando, eran una presencia constante y acechante. A menudo aparecían sin previo aviso, con la excusa de ofrecer su ayuda. Pero sus ojos estaban por todas partes, buscando grietas en la historia de amor de Julián. Esto obligaba a Julián e Isabella a intensificar su actuación. Una tarde, estaban en la biblioteca revisando unos mapas de la propiedad cuando Fernando entró de repente. Instintivamente, Julián se acercó a Isabella, que estaba inclinada sobre la mesa, y puso sus manos en su cintura, inclinándose para susurrarle al oído como si compartieran un secreto íntimo. Finge que estás fascinada por los patrones de riego, le murmuró, su aliento cálido erizándole la piel del cuello. Isabella se obligó a no estremecerse. Se apoyó ligeramente en él, girando la cabeza para sonreírle. Por supuesto, querido. Todo lo que te concierne a ti me fascina. Su tono fue tan dulce y empalagoso que Julián tuvo que reprimir una sonrisa. Le rozó la mejilla con los labios en un beso casto pero posesivo. Esa es mi chica. Fernando los observó con los ojos entrecerrados, una sonrisa falsa en su rostro. ¡Qué pareja tan adorable! Es conmovedor ver a nuestro primo tan domesticado. El comentario pretendía ser un insulto, pero después de que se fuera, Julián se quedó pensativo. La sensación del cuerpo de Isabella contra el suyo, su aroma floral mezclado con el del cuero y los libros viejos, persistía mucho más de lo necesario. Se apartó de ella bruscamente, poniendo distancia entre ellos. La línea entre la farsa y la realidad se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Mientras tanto, la amistad entre Isabella y Miguel florecía. Miguel era el polo opuesto de Julián. Era abierto, comunicativo y trataba a Isabella como a una igual desde el principio. Le contaba historias del rancho, de su gente, del padre de Julián. A través de él, Isabella empezó a entender el inmenso peso que Julián llevaba sobre sus hombros. Él no siempre fue así de duro, le confió Miguel una tarde mientras arreglaban una cerca. La muerte de su padre lo cambió. Siente que tiene que ser el doble de fuerte para llenar su vacío. Isabella se encontró viendo a Julián con otros ojos. Empezó a notar las pequeñas cosas, la forma en que se aseguraba de que los hijos de los trabajadores tuvieran todo lo necesario para la escuela, el cuidado con que trataba a los caballos más viejos que ya no podían trabajar. La preocupación genuina en su rostro cuando una sequía amenazaba las cosechas. El hombre de buen corazón del que ella había hablado en la cena estaba allí, enterrado bajo capas de orgullo y desconfianza. El punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, llegó una tarde de sol dorado. Isabella estaba terminando su jornada. Había pasado un día agotador atendiendo un parto complicado. Estaba caminando cerca del establo cuando Miguel la alcanzó. Habían estado charlando animadamente sobre la nueva potranca. Isabella reía, su rostro iluminado por el sol del atardecer.
En un gesto espontáneo y amistoso, Miguel tomó una pequeña flor silvestre que crecía junto al camino y, con una sonrisa de admiración, se la colocó con cuidado detrás de la oreja. «¿Le va bien, doctora?» «Combina con el fuego de su cabello». Fue un gesto inocente, tierno. Un acto de simple aprecio entre dos amigos. Pero Julián lo vio. Lo vio todo desde la ventana de su despacho. Vio a su capataz, un hombre que consideraba casi un hermano, tocar a su prometida. Vio la sonrisa genuina en el rostro de ella, una sonrisa que nunca le dedicaba a él. Vio la intimidad fácil entre ellos, una camaradería que él, el dueño de todo, no podía comprar ni ordenar. Y en ese instante, una furia helada y primitiva se apoderó de él. No era lógica. No era racional. Era un instinto territorial crudo y violento. Era la sensación de ver a otro macho invadir su territorio y tocar lo que era suyo. No era su empleada en ese momento. No era su socia de negocios. Era suya. La palabra resonó en su mente con la fuerza de una estampida. En ese preciso momento, el contrato se hizo cenizas, consumido por un fuego que no sabía que ardía dentro de él. Eran celos. Puros, salvajes y totalmente inesperados. No le importaba la farsa, ni el rancho, ni sus primos. Lo único que le importaba era la imagen de la mano de Miguel en el pelo de Isabella. Esa noche, en la cena, Julián fue un volcán a punto de estallar. Estaba callado, pero su silencio era amenazador. Isabella sintió la tensión de inmediato. Atribuyó su mal humor a algún problema con el rancho. ¿Pasó algo malo hoy, Julián? Él la miró, sus ojos oscuros eran dos pozos de tormenta. Defínelo, dijo, su voz era un gruñido. ¿Es malo que un empleado se tome libertades con la prometida de su patrón? Isabella se quedó helada. ¿De qué estás hablando? Te vi esta tarde. Con Miguel. La flor. La risa, escupió cada palabra como si fuera un veneno. La acusación era tan ridícula que Isabella soltó una carcajada incrédula. Por el amor de Dios, Julián. Somos amigos. Fue un gesto inocente. No hay gestos inocentes en mis tierras, rugió él, golpeando la mesa con el puño y haciendo que los platos saltaran. Se levantó y la rodeó, atrapándola en su silla. Cuando estás aquí, eres la futura señora Mendoza. Y la señora Mendoza no se ríe ni se deja adornar por los peones. No eres mi dueño, Julián. Este es un acuerdo de negocios, ¿recuerdas? Mi vida personal no está incluida en la letra pequeña, contraatacó ella, furiosa por su posesividad irracional. Él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, su furia era una fuerza física. Pues consideremos esto una nueva cláusula, susurró, su voz era una mezcla peligrosa de rabia y algo más oscuro y hambriento. Y antes de que ella pudiera reaccionar, la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso brutal, posesivo. Una marca. Sus labios aplastaron los de ella, demandando una respuesta que ella no estaba dispuesta a dar. Pero entonces algo sucedió. El shock inicial se desvaneció y fue reemplazado por una oleada de calor que la recorrió de pies a cabeza. Toda la frustración acumulada, toda la tensión no expresada entre ellos durante semanas, explotó en ese contacto. Para su propio horror, en lugar de alejarlo, sus manos subieron y se aferraron a sus hombros. Le devolvió el beso con una ferocidad que igualaba la de él, un gemido de rabia y rendición escapando de su garganta. El beso se profundizó, convirtiéndose en una batalla de voluntades, de lenguas y de almas. Él la levantó de la silla como si no pesara nada y la presionó contra la pared, su cuerpo aprisionando el de ella. Podía sentir cada músculo tenso de su torso, el martilleo de su corazón desbocado contra el suyo. El mundo se redujo a ese beso, a ese caos de sensaciones. Cuando finalmente se separaron, jadeando, se quedaron mirándose. La rabia en los ojos de él había sido reemplazada por una confusión desnuda y un deseo ardiente. El mismo caos que sentía ella. Habían cruzado una línea. Una línea que ambos habían jurado no cruzar jamás. El frío contrato se había incendiado. Y ahora,
Los dos estaban atrapados en medio del fuego. La noche después de aquel beso fue un limbo de insomnio para ambos. Isabella se encerró en su cuarto, tocándose los labios una y otra vez, tratando de borrar la sensación del beso de Julián, un beso que había sabido a tormenta, a tierra mojada y a un anhelo tan profundo que la asustaba. Se odiaba por haber respondido, por la traición de su propio cuerpo. Julián, por su parte, vació media botella de whisky en su despacho, pero el alcohol no pudo apagar el fuego que sentía por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Miguel poniéndole la flor a Isabella. Y peor aún, revivía el beso, el sabor de ella, la forma en que se había aferrado a él. La mujer que había contratado para que fuera un mero peón en su tablero de ajedrez se había convertido en la reina, amenazando con derrocar todo su juego. A la mañana siguiente, evitaron mirarse a los ojos durante el desayuno. La tensión era un tercer comensal en la mesa. Fue doña Elvira quien rompió el hechizo con un simple anuncio. El festival anual del pueblo es este fin de semana, patrón. Como siempre, se espera que usted y su prometida abran el baile. Julián casi se atraganta con el café. El baile. Tenía que bailar con ella. Tenía que sostenerla en sus brazos delante de todo el pueblo. La idea era a la vez una tortura y una tentación insoportable. Por supuesto. Estaremos allí, dijo, su voz era más áspera de lo normal. Miró a Isabella por primera vez esa mañana. Asegúrate de tener algo adecuado que ponerte. El comentario fue innecesariamente cruel, un intento de restablecer la dinámica de patrón y empleada, de recordarle su lugar. Isabella simplemente asintió, con la mandíbula apretada. No se preocupe. Haré mi papel. El día del festival, la soledad bullía de actividad. Los trabajadores y sus familias se preparaban para el evento más importante del año. Isabella se sintió como una extraña, una observadora de tradiciones que no comprendía. Pasó la tarde ayudando a Miguel a organizar los caballos para la exhibición, encontrando en el trabajo físico un alivio para la tormenta de sus pensamientos. Miguel notó su reserva. ¿Está todo bien, doctora? El patrón parece tener el diablo en el cuerpo estos últimos días. Son solo los preparativos de la boda, mintió Isabella. Miguel asintió, aunque sus ojos amables sugerían que no se lo creía del todo. Si alguna vez necesita hablar, o simplemente un amigo, sepa que puede contar conmigo. La sinceridad en su voz conmovió a Isabella. Él era un buen hombre. Y el contraste con la naturaleza complicada y tempestuosa de Julián era abrumador. Esa noche, Isabella se puso el vestido que doña Elvira le había ayudado a elegir en el pueblo. Era un vestido sencillo, de color rojo intenso, que se ceñía a su cuerpo y dejaba sus hombros al descubierto. Se recogió el pelo, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro. Cuando bajó, Julián la estaba esperando al pie de la escalera. Llevaba una elegante guayabera blanca y pantalones oscuros. Se veía increíblemente guapo, y la intensidad de su mirada al verla la hizo detenerse en el último escalón. Se quedó sin aliento. Él recorrió su cuerpo con la mirada, deteniéndose en sus labios y luego en sus hombros desnudos. Un fuego oscuro se encendió en sus ojos. Rojo, dijo, su voz era un murmullo ronco. Un color peligroso. Le ofreció el brazo, su tacto era firme. Recuerda, esta noche somos la pareja más enamorada de todo el valle. No quiero errores. El único que parece cometer errores últimamente es usted, susurró ella mientras caminaban hacia el coche. El festival del pueblo era un derroche de luces, música y risas. La plaza principal estaba abarrotada. Cuando Julián e Isabella llegaron, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Él era su patrón, su líder no oficial, y ella era la misteriosa mujer de la ciudad que le había robado el corazón. Tuvieron que saludar a decenas de personas, sonreír, aceptar felicitaciones. Julián no la soltó ni un segundo, su mano posesivamente en la parte baja de su espalda. El calor de su palma a través de la tela del vestido era una marca que la quemaba. Cada vez que un hombre la miraba más de la cuenta, sentía los dedos de Julián apretarse. El momento del baile llegó. El alcalde los llamó al centro de la pista improvisada.
La banda comenzó a tocar un vals lento y romántico. Julián la tomó en sus brazos. Su mano derecha en su cintura la atrajo hacia él, sus cuerpos apenas a unos centímetros de distancia. Su mano izquierda tomó la de ella, entrelazando sus dedos. Relájate, le susurró él al oído. Solo sígueme. Se movían por la pista con una gracia sorprendente. Isabella se encontró siguiendo sus pasos sin esfuerzo, como si hubieran bailado juntos toda la vida. Se obligó a mirarlo a los ojos, como requería su papel, y se encontró perdida en su oscuridad. La multitud se desvaneció. La música se convirtió en un murmullo lejano. Solo existían ellos dos, moviéndose como uno solo, bajo las luces parpadeantes. El olor de él, a campo y a whisky, la embriagó. Podía sentir el ritmo constante de su corazón contra su pecho. En un giro, la espalda de ella rozó su torso, y él inclinó la cabeza, su aliento cálido en su cuello. «Me estás volviendo loco, Isabella», murmuró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Sus palabras la golpearon con la fuerza de una ola. No eran parte del guión. Eran reales. Su corazón dio un vuelco. Se giró para mirarlo, sus labios entreabiertos, pero en ese momento, la canción terminó. El aplauso de la multitud rompió el hechizo. Se separaron, ambos visiblemente afectados. Más tarde, mientras Julián hablaba con un grupo de ganaderos, Isabella buscó un poco de aire fresco. Se alejó del bullicio y se dirigió a un rincón más tranquilo de la plaza, cerca de una vieja fuente. ¿Disfrutando de la vida en el campo? La voz la sobresaltó. Se giró y su corazón se detuvo. Era Daniel, su exnovio. El hombre por el que había huido de la ciudad. Estaba más delgado, y había una desesperación en su sonrisa que no le gustó. «¿Daniel? ¿Qué haces aquí?» «Te estaba buscando, nena». «Te he echado de menos», dijo, acercándose. «He oído que te has enganchado al pez gordo de la zona. Siempre supiste cómo escalar. Vete, Daniel. No tienes nada que hacer aquí». «Claro que sí. Tenemos asuntos pendientes. Las deudas, ¿recuerdas? Las que firmaste por mí». Retrocedió, pero él la agarró del brazo. «No te vas a ir. Ahora que tienes un novio rico, puedes empezar a pagarme lo que me debes. Suéltala». La voz de Julián fue como el chasquido de un látigo. Apareció de la nada, sus ojos brillando peligrosamente en la penumbra. Se interpuso entre ellos, su cuerpo era una barrera de furia contenida. Daniel lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Y tú quién eres? ¿El nuevo juguete de Isabella?» Julián no respondió con palabras. Su puño se estrelló contra la mandíbula de Daniel con un sonido seco. Daniel se tambaleó hacia atrás, cayendo al suelo. Julián se inclinó sobre él, agarrándolo por el cuello de la camisa. «Ella es mi prometida», gruñó, cada palabra era una amenaza. «Si vuelves a acercarte a ella, si vuelves a pronunciar su nombre, te juro que te enterraré en un lugar donde nadie encontrará jamás tu cuerpo». El miedo en los ojos de Daniel fue absoluto. Asintió frenéticamente. Julián lo soltó y Daniel se levantó, desapareciendo en la noche. Julián se giró hacia Isabella. Ella lo miraba, pálida y temblando. «¿Estás bien?» Ella asintió, incapaz de hablar. Él la miró, su rabia dando paso a una preocupación cruda. Vio su brazo, donde Daniel la había agarrado, y vio las marcas rojas de sus dedos. Una nueva oleada de furia lo recorrió. Sin pensarlo, tomó el brazo de ella con una suavidad que la sorprendió y llevó su piel a sus labios, besando las marcas rojas. «Nadie vuelve a tocarte», dijo, su voz era una promesa solemne. El gesto la desarmó por completo. La ira, el miedo, la confusión, todo se arremolinaba dentro de ella. Levantó la vista hacia él, a este hombre de contradicciones, este hombre que la había comprado, que la había besado con furia y que ahora la defendía con una ferocidad que le robaba el aliento. Regresaron a la soledad en silencio. Un silencio cargado de todo lo que había pasado. Cuando llegaron, la acompañó hasta su puerta. Se detuvieron, uno frente al otro,
la luna bañándolos con su luz plateada. Gracias, susurró ella. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo, respondió él, su mirada intensa. Dio un paso hacia ella, levantando una mano para acariciar su mejilla. Su tacto era fuego y seda. Isabella. La forma en que dijo su nombre, no como una orden, sino como una oración, la hizo temblar. El contrato, las reglas, las habitaciones separadas, todo parecía una tontería frente a la abrumadora realidad de lo que sentían. Se inclinó y la besó. Y esta vez, no había ira. No había posesión. Solo una necesidad infinita, una ternura desesperada. Ella le devolvió el beso, rindiéndose. Sus brazos se enroscaron alrededor de su cuello, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, una comunicación sin palabras, una confesión de todo lo que se había negado a admitir. Él la levantó en brazos y, sin romper el beso, la llevó a su habitación. No a la de ella. A la suya. Esa noche, no hubo más contratos ni condiciones. No hubo más patrón y empleada. Solo un hombre y una mujer que se habían encontrado de la manera más equivocada posible, pero cuyos corazones se negaban a aceptar que no estaban destinados a estar juntos. Las barreras se derrumbaron bajo el peso de una pasión que era tan salvaje e indomable como la tierra que los rodeaba. El amanecer los encontró entrelazados en la cama de Julián, la luz del sol colándose por la ventana y trazando patrones dorados sobre su piel desnuda. Isabella se despertó primero, acurrucada contra el pecho de Julián, su brazo pesado y protector sobre su cintura. Se sentía, en paz. Era una sensación tan extraña y abrumadora que por un momento pensó que seguía soñando. Se atrevió a levantar la vista hacia él. Dormido, parecía más joven, las duras líneas de su rostro se habían suavizado. La vulnerabilidad en su expresión dormida la conmovió profundamente. El halcón de las llanuras era solo un hombre. Un hombre complicado, orgulloso, pero un hombre, al fin y al cabo. Julián se despertó y sus ojos se encontraron. No hubo torpeza ni arrepentimiento en su mirada, solo una tranquila intensidad que le dijo a Isabella que para él, también, todo había cambiado. Buenos días, veterinaria, murmuró, su voz ronca por el sueño. Buenos días, hacendado, respondió ella con una pequeña sonrisa. Se quedaron así, mirándose, en una burbuja de silencio perfecto. Pero el mundo exterior y sus complicadas reglas no tardaron en llamar a la puerta. Unos golpes discretos los hicieron separarse. Patrón, sonó la voz de doña Elvira desde el otro lado. Sus primos están aquí. Insisten en verle. Dicen que es urgente. La realidad se estrelló contra ellos. El contrato, el rancho, la boda inminente. Julián suspiró, pasándose una mano por el pelo. Vístete, le dijo a Isabella suavemente. Tenemos que enfrentarlos. Se encontraron con Ricardo y Fernando en el salón principal. Sus rostros eran máscaras de falsa preocupación. El primo, exclamó Ricardo. Nos enteramos del altercado de anoche en el pueblo. ¿Estás bien? ¿Qué escándalo? ¿Un hombre peleando por su prometida en público? ¡Qué vulgar! La pulla era evidente. Estaban tratando de pintarlo como un hombre inestable, impulsivo, incapaz de manejar la presión. Estoy perfectamente, gracias, respondió Julián con frialdad. Simplemente estaba protegiendo lo que es mío. La forma en que sus ojos se posaron en Isabella al decir esas palabras hizo que a ella se le acelerara el corazón. Fernando carraspeó. Precisamente de eso queríamos hablar, Julián. Hemos estado preocupados por ti. Esta boda tan repentina, con una completa extraña. Hizo una pausa dramática. Hemos hecho algunas averiguaciones. Y parece que la encantadora señorita Soto tiene bastantes problemas económicos. Una deuda muy considerable. Isabella sintió que la sangre se le iba de los pies. ¿Lo sabían? ¿Y a dónde quieren llegar con eso?, preguntó Julián, su voz peligrosamente tranquila. Ricardo sonrió, mostrando todos sus dientes. Oh, a ninguna parte. Es solo que nos parece sospechoso.
Da la impresión de que una mujer desesperada podría hacer cualquier cosa por dinero. Incluso, fingir estar enamorada para casarse con un hombre rico. La acusación quedó suspendida en el aire, venenosa y mortal. Era la verdad, pero envuelta en la peor de las intenciones. Isabella se sintió desnuda, humillada. Esperaba que Julián la negara, que la defendiera, que siguiera con la farsa. Pero lo que hizo la sorprendió aún más. Se rió. Una risa profunda y genuina que descolocó a sus primos. Tienen razón, dijo, para asombro de todos. Disculpa, balbuceó Fernando. Julián se giró hacia Isabella y la tomó de la mano, atrayéndola hacia él. Tienen toda la razón. La situación de Isabella es desesperada. Tan desesperada como la mía. Miró a sus primos con un desafío helado en sus ojos. Necesitaba casarme en 45 días. Isabella necesitaba una salida a sus problemas. ¿Creen que somos los primeros en la historia en iniciar una relación por razones prácticas? Ricardo y Fernando intercambiaron una mirada de triunfo. Así que lo admites. Es un fraude, exclamó Ricardo. Admito que así empezó, continuó Julián, sin soltar la mano de Isabella. Pero en algún punto del camino, entre las discusiones sobre ganado y los rescates a medianoche, sucedió algo que no estaba en el contrato. Resulta que me enamoré de la mujer más terca, valiente y exasperante que he conocido en mi vida. Y si ella acepta, esta boda no será para salvar mi rancho, sino para salvar mi alma. Así que sí, la traje aquí por un acuerdo, pero le pido que se quede por amor. Se giró para mirar a Isabella, su corazón en sus ojos oscuros. Cásate conmigo, Isabella. De verdad. Isabella lo miraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba atónita. Había confesado la verdad, pero la había convertido en el arma más poderosa contra ellos. Y le había declarado su amor delante de las dos personas que más querían destruirlos. Su corazón, que había estado tan roto y protegido, se abrió por completo. Sí, susurró, su voz rota por la emoción. Sí, me casaré contigo. Los rostros de Ricardo y Fernando se descompusieron. Su plan se había vuelto en su contra. Habían perdido. Fueron expulsados de la hacienda ese mismo día. Los días que siguieron fueron como un sueño. La inminente boda ya no era una sentencia, sino una promesa. Ya no había actuaciones ni mentiras. Se dedicaron a conocerse de verdad, a compartir sus miedos, sus sueños, las cicatrices de su pasado. Julián le contó sobre la inmensa soledad que sentía desde la muerte de su padre, y ella le habló del dolor de perder a su madre y de la traición que la había hecho tan desconfiada. La boda se celebró en la fecha límite, 45 días después de que comenzara todo. No fue una ceremonia ostentosa, sino un evento íntimo en el jardín de la soledad, bajo la sombra de un roble centenario. Doña Elvira lloró de alegría, y Miguel, el capataz, fue el padrino de Julián, sonriéndole a Isabella con una genuina felicidad por sus amigos. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Julián se inclinó para besarla. Fue un beso de promesa, de redención y de un amor profundo que había nacido de las cenizas de un acuerdo comercial. Habían comenzado su viaje con un contrato frío, pero lo terminaron con un pacto de corazones. Años más tarde, el sonido que llenaba la soledad ya no era el de los negocios o las disputas, sino el de las risas de los niños. Un niño pequeño, con los ojos oscuros y el espíritu resuelto de su padre, corría por el porche persiguiendo a una niña de rizos castaños y ojos color miel, tan curiosa y amante de los animales como su madre. Isabella había transformado la hacienda. Había abierto una pequeña clínica veterinaria gratuita para los animales de los trabajadores y había creado un programa de terapia con caballos para niños con necesidades especiales. La soledad ya no era solo un rancho próspero, era un hogar, un refugio, una comunidad. Julián, por su parte, había sido transformado por el amor. Seguía siendo el halcón, el líder fuerte que su gente respetaba, pero ahora había una calidez en su mirada, una facilidad en su sonrisa. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la dureza, sino en la vulnerabilidad de abrir el corazón. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego,
creyendo que su legado de tierras era el único que importaba. Pero cuando la vio renacer en sus brazos, feliz y amada, el arrepentimiento por sus métodos y la revelación de sus propios celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Julián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.